Vamos a iniciar. Siéntanse bienvenidos, hermanos, a esta reunión. Vamos a iniciar con este estudio. Esta noche nos acompaña nuestro pastor Misael y nuestro hermano Jerry, que van a proporcionar pues sus números. Todo esto, hermanos, es con el hecho de que podamos aprender. Si usted tiene duda acerca de la Biblia, temas de la Biblia, con gusto podemos escribirles y podemos preguntar sin ninguna pena, que estamos para servirles, ya que nosotros somos una comunidad de creyentes en el Mashiach. Estudiamos la Torá y la llevamos a cabo, ¿verdad? Entonces, le doy el pase a mi pastor. Adelante, pastor. Gracias, hermano Ariel, por esta oportunidad. Sí, como usted bien lo dijo, somos una comunidad de creyentes que creemos en Yeshua HaMashiach y guardamos los mandamientos. Estudiamos la Torá, o sea, también lo que se conoce comúnmente como la Biblia, desde Génesis hasta Revelaciones. Y no nos salimos de lo que es el estudio de la Biblia, sino siempre estamos caminando conforme a lo que está escrito. Estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi nombre es Misael González. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Y estamos para servirles, porque nosotros somos servidores del Eterno y somos los encargados de llevar las buenas nuevas de salvación. Si usted está interesado en un estudio, llámenos o déjenos un mensaje y con mucho gusto nosotros le vamos a dar lo que el Padre ha puesto en nosotros también. Así que shalom, shalom y gracias, hermano Ariel. Gracias, pastor. Hermano Jerry. Gracias, Ariela. Bienvenido, sí, gracias al Rey Viviente. Tenemos la oportunidad una vez más aquí a respirar su nombre santo y vamos a estudiar hoy este capítulo 13 del Segunda de Samuel y lo va a traer el hermano Ariel. Sabemos ya por sus antiguos estudios que es un hermano muy responsable y este estudio va a ser de edificación. Roguemos al Padre que pase ese carbón encendido por nuestros labios para no equivocarnos en el mensaje de salvación, pues que sea de edificación para cada uno de nosotros. Atesoremos todo lo que vamos a aprender el día de hoy y mañana lo meditemos. Y si alguna cosa pues sentimos que nos perdimos en el camino, veamos el video una vez más y para que vea que sí hay cositas que se nos escapan o queremos añadir más, pero ya para el próximo video, cuando traiga aquí que el próximo capítulo, ahí vamos a estar con más ganas de seguir aprendiendo y reteniendo todos los mensajes del Eterno por causa del Rey David, que nos ha dejado tremenda enseñanza, ¿verdad? So, demos gracias al Padre por tanto amor y misericordia que tiene con nosotros. Mi nombre es el hermano Jerry, yo estoy localizado en la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Y mi número de teléfono es el 908-249-5430 y estamos a la orden, hermanos, por medio de texto de la manera que sea necesaria. Gracias, Arielo. Gracias, hermano Jerry, también por proporcionar ahí sus datos. También nos acompaña esta noche nuestro hermano Enrique Sandoval desde Perú. Hermano Enrique quiere proporcionar también, por si alguien nos ve allá, también puede comunicarse sobre temas de la Biblia. Shalom, hermano Ariel, shalom, hermanos. Sí, yo creo que el Pastor y Jerry ya han explicado de la mejor manera cuál es el objetivo y el camino hacia donde vamos con estas reuniones, con estos estudios que hacemos, ¿no? Yo me llamo Enrique, vivo en Lima, Perú.
Y mi número telefónico está en 96 37 08 211. Pueden mandarme un WhatsApp o una llamada, dejar mensaje y responderemos a la brevedad posible, ¿no? Y bueno, a la orden, hermanos. Gracias. Gracias, hermano Enrique, por esa invitación, ¿verdad? Le agradecemos. También nos acompaña esta noche nuestra hermana Ada. Y pues vamos a iniciar, hermanos, con este estudio. Este estudio está lleno de mucho mensaje, hermanos, y pues vamos a iniciar con la lectura. Vamos a iniciar con los primeros 22 versículos del capítulo 13 de Segunda de Samuel. Vamos a ver cosas muy, muy interesantes, queridos hermanos. Así que síganme en la lectura. 13 del 1 al 22. Dice: Ahora bien, sucedió después de esto que Absalón, el hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, que significa palmera. Amón, el hijo de David, la amaba. Amón se obsesionó tanto con su hermana Tamar que se enfermó, pues ella era Betulá, una joven de 13 años o más, sin ser tocada por varón. Y Amón pensó que era imposible acercarse a ella. Pero Amón tenía un amigo llamado Jonadá, el hijo de Shimá, el hermano de David. Y Jonadá era un tipo muy astuto. Él le preguntó: ¿por qué, hijo del rey, te estás poniendo más delgado cada día? Amón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Jonadá le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre te venga a ver, le dices: te ruego, deja que mi hermana Tamar venga y me dé de comer, y hazla preparar la comida donde yo la pueda ver. Yo comeré lo que ella me sirva. Así que Amón se acostó y fingió que estaba enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amón dijo al rey: te ruego, deja que mi hermana Tamar venga y me haga un par de tortas aquí donde yo pueda mirar, y comeré de su mano. David mandó estas instrucciones a casa a Tamar: ve ahora a la casa de tu hermano Amón y prepárale algo de comer. Así que Tamar fue a la casa de su hermano Amón. Él estaba acostado. Ella tomó harina, la amasó, hizo tortas a su vista y horneó las tortas. Entonces ella tomó la sartén y las sacó delante de él, pero él rehusó comer. Amón dijo: haz que todos me dejen, y todos se fueron. Amón dijo a Tamar: trae la comida a la habitación y yo comeré de tu mano. Tamar tomó las tortas que ella había hecho y las trajo a Amón a la habitación, a Amón su hermano. Pero cuando las trajo cerca para que él pudiera comer, él las agarró y le dijo: ven a la cama conmigo, mi hermana. No, mi hermano. Ella le respondió: no me avergüences. Cosas como esta no son hechas en Israel. No hagas esta locura. ¿A dónde puedo ir con tal deshonra? Y en cuanto a ti, serás estimado como uno de los necios de Israel. Ahora, por lo tanto, te ruego, habla con el rey, porque él no me negará a ti. Sin embargo, él no quiso escuchar a su voz, y él prevaleció sobre ella y la humilló y se acostó con ella. Pero Amón la odió con un gran odio. El odio con el cual la odiaba era aún más grande que el amor
con el que la había amado, pues la última perversidad fue mayor que la primera. Amón le dijo: levántate y sal de aquí. No, ella objetó. ¿Por qué echarme de esta forma? Es peor que lo que ya me has hecho. Pero él no quiso escucharla. Llamó a su sirviente personal y dijo: deshazte de esta mujer por mí, échala fuera y cierra la puerta tras ella. Ella estaba usando una túnica multicolor. Así era como solían vestir a las hijas del rey, que eran Betulot, jóvenes que no han conocido varón. Su sirviente la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Tamar puso cenizas en su cabeza, rasgó su túnica multicolor que estaba sobre ella, puso su mano sobre su cabeza y salió llorando a gritos continuamente. Absalón, su hermano, le dijo: ¿ha estado contigo Amnón, tu hermano? Pero ahora mi hermana, estate callada, porque él es tu hermano. Ten cuidado de no mencionar este asunto. Así Tamar permaneció como una viuda en la casa su hermano Absalón. Cuando el rey David oyó acerca de todas estas cosas, se puso muy enfurecido, pero no entristeció el rúa de su hijo Amón, porque él lo amaba, era su primogénito. En cuanto a Absalón, él rehusó decir ni media palabra a Amón, ni buena ni mala, porque Absalón odiaba a Amón por haber humillado a su hermana Tamar. Hasta aquí, hasta el 22. Vamos a analizar primeramente del capítulo 13 de Segunda de Samuel. Shalom, hermano Jorge, bienvenido. Bien, hermanos, vemos acá primeramente que lo que aprendimos anteriormente es que el no arrepentirse a tiempo está trayendo ya las consecuencias o los primeros frutos de haberle fallado al Padre de parte de David. Ya vemos acá a sus hijos ya con algo de buscando, ¿no? Problemas, porque si notamos, hermanos, este, este capítulo 13 es lo que el Padre le dijo a David que iba a pasar según lo que vimos en el estudio anterior, el 12, en su versículo 10 en adelante, donde se menciona que la espada nunca, voy a leer, ahora por lo tanto, la espada nunca dejará tu casa, porque tú has mostrado desprecio por mí y has tomado la mujer de Uría elití como tu mujer. Aquí está lo que Yahweh dice: yo generaré mal contra ti de tu propia casa, dice. Y eso es lo que vamos a ver. Más adelante, ahí vamos a seguir leyendo, pero vamos a concentrarnos primeramente en estos hijos de David, ¿no? Vemos que este hermano y hermano, ¿no? Absalón y Tamar eran hijos de Maca y David, ¿no? De Maca, hija de Tamai, el rey de Geshur, según segunda de Samuel 3:3. Y Amón era hijo de Ahinoam, israelita, según segunda de Samuel 3:1.
dos, y Amón era el primogénito, ¿no? De estas dos esposas de David. Entonces, ¿qué notamos acá, hermanos, en estos primeros versículos? Vemos cómo se comienza a dar los primeros frutos, pero estos frutos son de lo que David hizo anteriormente y lo que el padre le dijo que iba a pasar, ¿no? Entonces, vemos que Amón pues se obsesionó tanto con su hermana Tamar que, que quería acostarse con ella, ¿no? Porque era una joven virgen. Pero acá lo que me llama la atención es el versículo 3, donde dice, pero Amón tenía un amigo. Y yo pienso que esa clase de amigos no son amigos. El hecho de que le haya aconsejado tal cosa, hermanos, no es de un amigo, es de alguien que es de alguien que es amigo, pero de lo carnal y enemigo de lo espiritual, ¿no? Lo que le aconsejó a Amón era para la satisfacción de su cuerpo, pero era la ruina de su alma. Y muchas veces, hermanos, nosotros consideramos a alguien un amigo hasta que nos damos cuenta o el Padre nos muestra quién es en realidad tal persona, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Si nosotros tenemos a alguien que piensa como pensó este Jonadab, dice que era sobrino de David, ¿no? Imagínense qué tipo de consejo, qué tipo de consejo estaba dando este Jonadab. Entonces, Jonadab, hermanos, no necesitó decirle a Amón que la tomara por la fuerza a su hermana. Mire, solo hermanos, miremos cómo es el enemigo y cómo es la mente, porque el resto lo terminó de pensar quién, Amón, porque le dice, Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre te venga a ver, le dices, te ruego deja que mi hermana Tamar venga y me dé de comer y hazla preparar la comida donde yo la pueda ver. Yo comeré lo que ella me sirva. No le dijo, tómala a la fuerza, ¿verdad? Pero el consejo y la maquinación de la mente, hermanos, y el enemigo están presentes. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado con este tipo con este tipo de amigos, ¿no? Que se dicen ser amigos, pero no son amigos, obviamente, ¿no? Sabemos que un amigo nunca eh, nos va a aconsejar algo así. Entonces, este acto de Amón, vemos acá que no solo destruye la inocencia de Tamar, ¿no? Sino que también él hace que brote esa semilla de odio y de venganza entre la familia, ¿no? Sabemos que es el enemigo que está ahí dentro, pero tenemos que ver que todo esto, hermanos, iba a pasar si nosotros, hermanos, actuamos de mala manera en contra del Padre, no esperemos algo bueno, no esperemos algo bueno,
Por eso nos deja el Padre estudiar estos relatos que estamos viendo ahora para que nos demos cuenta que, que el Padre está vivo y nos observa, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos ver acá que ya estando eh, Tamar a solas ahí, pues Amón pues abusó de ella, ¿no? Pero vemos acá, hermanos, algo que, a mí me llama la atención también, es lo que ella le dice, y es algo que ella mira las consecuencias, algo que Amón no puede observar en ese momento. Mire que dice el versículo 12, dice, no, mi hermano, ella le respondió, no me avergüences. Cosas como estas no son hechas en Israel. No hagas esta locura. ¿A dónde puedo ir con tal deshonra? Y en cuanto a ti, serás estimado como uno de los necios de Israel. Ahora, por lo tanto, te ruego, le estuvo rogando, ¿no? Habla con el rey, porque él no me negará a ti. Pero él hizo oídos sordos. ¿Qué le ganó aquí? El deseo, la lujuria. Vemos que con un poco que se descuida, hermano, el enemigo aprovecha cualquier oportunidad para derribarnos, ¿verdad? Entonces, dice, te ruego, ¿no? Y es que esto no estaba viendo Amón, no estaba viendo lo que esto iba a causar entre todos los hijos de Israel y entre los hijos también de David y el rey mismo, ¿no? Entonces, hermanos, podemos ver acá que también a mí me llamó también mucho la atención lo que dice en el versículo 18. Yo sé que hay un mensaje ahí que está, eh, no sé, dice, ella estaba usando una túnica multicolor. Así era como solían vestir a las hijas del rey que eran Betulot. La, la túnica multicolor me recuerda a José, ¿verdad? Lo menciono nada más porque él también se menciona de una túnica multicolor, ¿verdad? Puede que haya un mensaje allí, ya vamos a analizar. Y también pasando, ¿verdad? Al versículo 20, vemos acá que pues Absalón se dio cuenta, pero vemos acá que él decidió guardarlo en su corazón, ¿no? Y vemos en el 21 que dice, cuando el rey David oyó acerca de todas estas cosas, se puso muy enfurecido. Dice, pero no entristeció el Rúa de su hijo Amón, porque él lo amaba, era su primogénito. Bueno, lo que podemos ver acá es que David dice que se enfureció como haría cualquier padre, obviamente, pero dice que no entristeció el Rúa. Yo creo que el padre le había dado eso a David porque él ya sabía lo que le vendría a su casa. Y si nosotros regresamos, hermanos, ahí en el versículo 11 del capítulo 12, dice, yo generaré mal contra ti de tu propia casa, y yo tomaré tus mujeres, esposas, delante de tus propios ojos, y las daré a tu prójimo. Él irá a la cama con tus mujeres, esposas,
a la vista de este sol, porque tú lo hiciste secretamente, pero yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol, ¿verdad? Entonces el Padre ya le había dicho todo las consecuencias que tendría David, ¿verdad? La primera consecuencia fue que el bebé murió, ¿no? Pero más adelante, aquí ya estamos viendo ya los frutos ya entre los hijos, porque le dice, yo generaré mal contra ti de tu propia casa, entre los mismos hijos de David. Y sabemos que un padre, hermanos, cuando los hijos están peleando, sabemos que para un padre es muy difícil controlar. Entonces, ya en el versículo 22 vemos que Absalón, hermanos, no dijo ni una sola palabra, decidió guardarlo. Dice, no rehusó decir ni media palabra a Amón, ni buena ni mala, porque Absalón odiaba a su hermano por haber humillado a su hermana Tamar. Entonces, triste lo que está pasando y lo que estamos viendo entre los hijos de David, ¿verdad, hermanos? Y aquí le podemos aprender todavía aún más, podemos sacar aún más. Y para ello, pues vamos a abrir los micrófonos para que mis hermanos puedan comentar. Adelante, pastor. Sí, gracias, hermano Ariel. Muy bonita explicación, ¿no? Recordemos que estos estudios, a como nosotros lo traemos, le traemos la secuencia. Ya bien usted lo explicó que el profeta Natán le dijo que la espada no iba a ser quitada de su casa. Entonces aquí vemos cómo comienza a actuar. Recuerde que el Eterno no dejó que el rey David sea juzgado por los hombres, sino él está juzgando conforme lo que él hizo. La consecuencia del pecado siempre trae muerte. Entonces aquí vamos a ver nosotros cómo el primogénito deshonra a su propia hermana. Pero lo que a mí me llama la atención aquí, hermano Ariel, es que son dos palabritas. Se obsesionó y se enfermó. En esas dos palabritas tenemos nosotros que tener mucho cuidado en nuestro caminar diario. La obsesión es algo, oiga, cuando la persona está obsesionada, ¿quién llegó en ese momento junto a Amón? Dice, llegó Jonadab. Era un tipo muy astuto. Y recordemos que la astucia es del adversario. Yahshua Hamashiach lo reprenda. Porque recordemos que en Génesis 3:1 dice que la serpiente era la más astuta que estaba. Entonces aquí vemos que este Jonadab es tipología de la serpiente o del enemigo. ¿Por qué? Porque hay una palabra que la encierra. Tipo muy astuto. Y se compara con Génesis 3. ¿Qué hizo? Inyectó el veneno y se alejó. Entonces, ¿qué hizo Amón? Hizo lo que él tenía pensado hacer. Por eso dice en el libro de Santiago 1:14, en cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado y es incitado por la carnada de sus propios deseos y es atrapado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta palabrita que es obsesión, lo terminó encerrando. ¿Por qué? Porque esa obsesión lo llevó al placer. Y después al placer lo llevó al aborrecimiento, porque llegó a aborrecer a su propia hermana. Y después del aborrecimiento lo llevó a la muerte. ¿Por qué?
porque vemos cómo Absalón, el tercer hijo de David, hizo una convocación y en esa convocación él le dijo a sus sirvientes que lo mataran. Entonces vemos cómo es que el enemigo comienza a trabajar. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Nosotros no tenemos que caminar por obsesión, porque la obsesión es un pecado. La obsesión lo lleva a uno a cometer errores, porque es cuando el enemigo acapara los pensamientos del ser humano. Recuerden que, hermanos, que nosotros tenemos, nuestros pensamientos tienen que ser guiados y conducidos por el Espíritu del Padre, porque el Espíritu del Padre es el que a nosotros nos conduce siempre a hacer buenas obras dignas de arrepentimiento, para que Él esté complacido con cada uno de nosotros. Lo que nosotros no tenemos que hacer, hermano, es prestar atención al enemigo, porque aquí vemos que Jonadab era un tipo muy astuto, y la astucia solamente la maneja el enemigo. Yeshua HaMashiach la reprenda, porque después de que Amón tuvo lo que él estaba deseando según su carnalidad, ya en el 13 en adelante vemos lo mismo que él sintió. Dice que aún más fue el rencor que él sentía por ella, la llegó a aborrecer. Entonces vemos cómo el enemigo se burla después. Entonces nosotros como espirituales tenemos que conducir nuestros pasos, hermanos, a la santidad, porque recuerden, y lo que estamos leyendo en Levíticos nos encamina a la santidad. En la santidad nosotros dejamos de pensar cosas que no son correctas al Padre. La santidad nos conduce a nosotros a estar encaminados únicamente nuestros pensamientos a hacerlo bien, sabiendo que hay un creador que es nuestra máxima autoridad. Cuando nuestra máxima autoridad está sobre nosotros, reposa el Espíritu en nosotros, déjeme decirle, hermanos, que todos nuestros caminos son conducidos a buenas obras. Y todo lo que nosotros vamos a hacer es para honra y gloria del Eterno, pero la obsesión tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vemos cómo el enemigo inyecta una palabra. ¿Qué le dijo? Dile que estás enfermo. Y ahí fue el punto clave, como usted bien lo explicó. Ya el resto, él se lo maquinó en su cabeza y lo llevó a la muerte. Entonces, hermano Ariel, nuestros pensamientos y nuestras obras tienen que ser conforme a lo que está escrito en la Torá, porque recordemos que todo lo que se está moviendo acá es ajeno a la Torá. Aquí son manifestaciones de la carne, son manifestaciones del pensamiento. Aquí no se ve nada espiritual, aquí no se ve nada que la Torá se está haciendo, todo lo que la Torá prohíbe. Por eso nosotros, hermanos, tenemos este Sefer Dabar, dice Yahoshua, donde tenemos que meditar día y noche. Entonces dice, todo te saldrá bien. Y entonces dice, oiga, entonces esa palabra a mí me llama la atención, porque solamente cuando nosotros meditamos y hacemos lo que la Torá dice, todas las cosas nos van a salir bien, porque primeramente nuestros pensamientos y nuestro ruach están encaminados a la verdad, y la verdad es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ese es mi comentario, hermano Ariel. Gracias. Gracias, pastor. Un comentario muy, muy completo. Gracias por esas palabras. Adelante, hermano Jerry. Otro comentario. Bueno. No sé por dónde empezar. Bueno, vamos a agarrar los hijos de David, ¿verdad? Recordemos que según Primero de Crónicas, capítulo 3:1, está la genealogía de los hijos de David.
Y aquí vemos que Amón, en el primer versículo, dice, estos fueron los hijos nacidos de David en Hebrón. El primogénito fue Amón, cuya madre era Ahinoam de Israel. El segundo, Daniel, cuya madre era Abigail de Carmel. Este segundo desaparece, no se encuentra registro de él. Pero el tercero es Absalom, el hijo de Mahala, hija de Talmai, rey de Geshur. El cuarto, Adonijah. Bueno, estamos en Absalón ahorita. Absalón, la hermana de Absalón era tan hermosa que este muchacho pues se obsesionó. Ya el pastor lo explicó muy bien. Yo voy a seguir corriendo. Solamente quería ponerlo en contexto quién era él y recordemos que al primogénito hasta ahora sigue pasando que el primogénito uno lo ama, lo llega a amar de una manera diferente, ¿verdad? Entonces vemos que también le pasó lo mismo a Jacob de Israel al hijo amado que era José. Y hasta le hizo una túnica de colores para diferenciarlo. ¿Por qué? Porque él fue el que había aprendido la Torá con más ganas, ¿no? Que lo llevaba con amor. Acá en esta parte, bueno, vamos a empezar más arriba todavía. En el 11 dice, de este capítulo 13, dice, pero cuando las trajo cerca para que él pudiera comerla, él la agarró y le dijo, ven a la cama conmigo, mi hermana. Y ella dice, no, mi hermano. Ella le respondió, no me avergüences. Cosas como esta no son hechas en Israel. No hagas esta locura. ¿Por qué en Israel? En otros pueblos, en esos tiempos, no quiero decir que era común o que sí pasaba, pero no había temor al Padre. Recordemos que la Torá se le dio al pueblo de Israel solamente en esos tiempos. Ahorita tenemos el chance de que todos podemos tener la Torá, todos podemos leer la Biblia y ya eso depende de cada uno si uno le hace caso al Eterno o simplemente pues busca sus propios caminos de acuerdo a sus sentimientos o razones o busca los versículos que te convienen y esos son los que aprendemos y hacemos. Pero aquí, vea, lo dice bien claro en el 12, dice, no, mi hermano, no me avergüences, cosas como estas no son hechas en Israel, no hagas esta locura. En el 13 dice, ¿a dónde puedo ir con tal deshonra? En cuanto a ti, serás estimado como uno de los necios de Israel. Ahora, por lo tanto, por favor, habla con el rey porque él no me negará a ti. Sin embargo, él no quiso escuchar. Y él prevaleció sobre ella. Era un varón, era más fuerte que ella. Y la humilló y se acostó con ella. Esta partecita nomás, el mensaje, si lo leemos literalmente, está hablando pues de lo que acabamos de entender. Pero recordemos que en el pueblo de Israel, o mejor dicho, en el mundo, nosotros a los varones llamamos hermanos y a las mujeres llamamos hermanas. Esta enseñanza, otra vez, está registrada con nombres reales, pero la enseñanza es para nosotros. A que estas cosas no puede pasar en el pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y es mejor temer al Padre porque acá lo dice muchas veces esta muchacha. Y recordemos que cuando se refiere al nombre de una mujer estamos hablando de Israel, del mismo Israel. Hay que poner cuidado con los hermanos o con las hermanas afuera que pertenecen a Israel. Nosotros entendemos que todos los que creen en Jesús son Israel, porque Yeshua lo dijo bien claro, que él solamente ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es que si usted cree en Jesús,
usted es parte de Israel, porque no hay religión en la Biblia, no hay división en la Biblia, somos un solo pueblo. Como lo dice en Ezequiel 37, al final solamente dos pueblos, la casa del norte y la casa del sur. Los que creen en el Eterno son los que se van a juntar y van a ser un solo olivo. Entonces, al ya poner claro quién es Israel, esta enseñanza es directamente para todos nosotros, que todas estas cosas no pueden pasar. Es necesario leer y entender las escrituras para saber lo que el Padre quiere, cómo nosotros dirigirnos hacia Él, para hacer la voluntad del Padre, no hacer la voluntad de nosotros, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros nos guste. No, yo no hago eso porque a mí no me enseñaron. No, hermano, haga caso a la Biblia, no le haga caso al hombre, no le hagas caso a ti mismo. Estas enseñanzas son directamente para nosotros. A pesar que el rey David fue ungido directamente por el Padre, por un profeta Samuel, la espada, como ya le explicó el pastor, no salió de su casa. Ahora imagínese nosotros. ¿Usted cree que se va a salir con la suya? Vas a pagar todo lo que has hecho de alguna u otra manera. Y ese es el temor que quiere poner el Padre en nosotros, que nosotros vamos a pagar todo lo que hemos hecho. Ahora, la maldición, como sabemos, es hasta la tercera y cuarta generación. Nosotros tenemos el chance, como lo dijimos en los estudios pasados, de romper esas cadenas de maldición, así como lo hizo el rey David, así como lo han hecho muchos que han roto esa cadena de maldición. ¿Cómo? Arrepintiéndose de corazón que lo que él hizo estaba mal y que no puede volver a pasar, ya que has aprendido. Esas cosas no se hacen. Sin embargo, la espada no se quitó de la casa del rey David. El rey David, un rey ungido. Así es que él es, como lo hemos dicho muchas veces, también se asemeja a Yahshua HaMashiach. So, pongamos mucho cuidado con cada cosa que uno dice en contra o ponemos en juicio a un rey como David o Saúl. Es mejor ponerle cuidado a cada palabra. Recordemos que cuando uno habla mal del hermano, está hablando del mismo eterno. Esta vez es un ungido. Estas enseñanzas pues me traen un temor, un escalofrío por dentro del cuerpo, porque no lo llevemos tan literalmente, sintámoslo, sientan cada palabra que están leyendo. Y usted, ¿verdad? Que es, como dice el pastor, permíteme tenerle terror al pecado. Y de esa manera vamos a entender mejor qué es lo que el Padre quiere que nosotros, cómo vivir para Él. Hasta ahí nomás mi comentario. Gracias, Arielo. Gracias, hermano Jeffrey, por su comentario muy, muy bonito. Hermano Jorge. Shalom a todos mis hermanos. Un poquito tarde, porque nos agarró de allí la lluvia, pero estamos aquí. Bien, estamos estudiando el Segunda de Samuel, capítulo 13, y aquí vemos la consecuencia que trae en este capítulo 13 por la falta que cometió David en el 11. En el 11 comete el pecado y en el 12 viene la sentencia del padre, ¿no? Recordemos que Natán, enviado por Yahweh, le dijo lo que pasaría, la consecuencia que tendría que pagar
por menospreciar o transgredir los mandamientos del Padre, ¿no? Recordemos que él adulteró, él robó y él mintió y también mató. Entonces son pecados que traen consecuencias. Hermano, como decía el hermano Jerry, eso no lo tomemos nada más literal. La verdad que esto, el que estamos leyendo, es algo tan real, pero es tan real que usted o yo, cualquier persona, puede pensar que no va a tener consecuencias de sus pecados. Mayormente no es que haya pecados más suaves o más graves. Pecado es pecado, pero estos pecados que cometió el rey David trajo muerte, problemas, discusiones, y aquí vemos el resultado de todo eso. Primeramente que murió el hijo de Betsabé. Eso ya el padre se lo había mandado a decir. Ahora, cuando le dice la espada no se apartará de tu casa, tal vez David no pensó que al corto tiempo iba a empezar a ver las consecuencias a su propia vista. Y aquí lo vemos con su hijo primogénito, Amón. Hermanos, a veces toda la culpa, como decía yo ayer, se la atribuimos al adversario. Ciertamente, tiene un 70-80% de culpa, ¿no? Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro descuido? Porque el adversario le puede pasear a usted la charola por enfrente, lo que a usted le gusta. Él sabe, de antemano, él sabe sus gustos, suyos y los míos. ¿Sí? Pero mientras nuestra mente esté ocupada pensando en las cosas del Padre, meditando mire, no alcanza el día para meditar en las cosas del Padre. ¿Sí? Pero media vez nosotros nos desconectamos un poquito, y esa es una oportunidad que nosotros le estamos dando al adversario para él filtrar cualquier pensamiento. Ahora, aquí vemos que este joven, Amón, tenía un primo de él. Ahí dice un amigo, pero realmente más adelante dice que era sobrino de David, hijo de su hermano. Entonces era un primo. El primo le da la idea, pero no lo ha obligado a ejecutarla. ¿Sí? Por eso tengamos cuidado, porque ciertamente el adversario tiene mucha culpa, pero a él nomás le dieron la idea. ¿Sí? Vuelvo y repito, el adversario puede pasar la charola por enfrente de usted. Ahí de usted o de mí, si extendemos la mano y agarramos. Entonces, este primo de Amón le dio nada más la idea. Ahora, él se encargó por su obsesión de su hermana.
¿sí? Ya estaba obsesionado. El hombre ya estaba obsesionado con su hermana. Ahora, nada más necesitaba un empujón para ejecutar su plan. Y él lo hace. ¿Por qué? Porque vemos que este Amón no era no era, ¿cómo le diré? Un joven con buenos pensamientos, porque hasta llegar a obsesionarse por su hermana, algo ya estaba mal dentro de su carne, ¿no? Porque ahí vemos a flor de piel la carnalidad de él, cuando se obsesiona por su hermana. ¿En qué cabeza cabe que se va a obsesionar por su hermana habiendo tantas mujeres, hermano? ¿Sí? Pero el padre no se equivoca. ¿Por qué? Porque sabía que las consecuencias venían. ¿Sí? Tampoco el padre le puso la prueba, ni tampoco le puso... No, eso es cuestión de cada uno. Por eso le digo que el que no está meditando en palabra está dejando puertas abiertas y ahí se quedan las oportunidades para que el adversario las agarre. Y vemos ahí cómo él desarrolla su plan. Se hace el enfermo, le dice a su padre que envíe a su hermana que le haga comida, le dice que le lleve la comida a la cama, ya cuando está ahí la jala y que se acueste con ella. Vemos que la humilló. Ahora, el otro hermano, Absalón, ahí vemos otro problema, porque no lo quería. ¿Sí? O sea, un problema desata otro problema. Una consecuencia de un pecado empezó en una cadena de consecuencias. Absalón no lo quería. Él se quedó callado, pero de que se le iba a cobrar, se le iba a cobrar. ¿Sí? Entonces, hermano, ahora, con respecto al primo, debemos de tener cuidado al prestar nuestros oídos, no importa que sea nuestro familiar. Muchas veces nuestros familiares no nos dan un buen consejo. Muchas veces nuestros familiares lo único que le traen a uno es un chisme, un mal comentario, y uno escuchando ahí, porque es mi primo, porque es mi tía, porque es esto, porque es el otro. Hermano, no todo lo que escuchamos lo vamos a agarrar. No, hay momentos que uno tiene que cerrar sus oídos. ¿Por qué? Mayormente que si uno ya conoce que la persona es astuta, ¿sí? Porque dice que este joven era astuto. Ya tenía la astucia. Entonces, hermano, dentro de la familia siempre hay un astuto. Yo tengo primos que son astutos y yo no tengo comunión con ellos. ¿Por qué? No porque yo anteriormente, porque yo era un santo. No, pero yo sabía que al juntarme con ellos, o bien me hubieran matado, o bien estuviera yo preso. Ellos solo en problemados pasaban. Entonces, si yo sé que mi familiar es así, ¿qué hago yo escuchando el consejo de él? Ahora, mayormente que me digan, oh, mira, qué bonita está tu hermana, ¿y por qué no la agarras para ti? Ese no es un buen consejo. Eso ya, tanto del primo como del hermano, estaban en la pura carne. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, hermano, con lo que nosotros escuchamos. No podemos prestar nuestros oídos, mayormente nosotros que estamos estudiando Torah. Ya no podemos prestar nuestros oídos a cualquier comentario. Y cuando nos hablan mal de alguien, pues
o escucha usted o mejor se va. Pero preferible mejor váyase, cierre su boca y deje que la persona hable y haga lo que haga. Pero tratemos de no embarrarnos con ellos, porque después ya no van a decir lo que le contaron, sino le van a aumentar hasta él sabía. ¿Sí? Debemos de tener mucho cuidado. Ese es mi comentario, hermano Ariel. Muchísimas gracias. Gracias a usted, hermano Jorge, por su comentario. Mucho que podemos aprender, ¿verdad, hermanos? De nuestros hermanos. Adelante, hermano Enrique. Gracias, hermano Ariel. Yo creo que ya todo ha sido bien explicado por los hermanos. Entonces, yo me voy al versículo 22. En cuanto a Shalom, en cuanto a Absalón, él rehusó decir ni media palabra a Amón, ni buena ni mala, porque Absalón odiaba a Amón por haber humillado a su hermana Tamar. Y bueno, hermanos, este versículo nos presenta, ¿no?, la actitud de Absalón hacia su hermano Amón, después del abuso, ¿no?, que sufrió Tamar. Absalón, aunque aborrecía profundamente a Amón, decide mantener el silencio. No le dice ni una palabra, o sea, ni buena ni mala. Pero en su corazón ya se va gestando un rencor. Ahora, la falta de comunicación y el silencio en este asunto no son actos de paz, ¿no?, o de prudencia, sino que esconden un resentimiento profundo que se está incubando, ¿no?, en el corazón, ¿no? Un resentimiento que eventualmente lo llevará a un acto de venganza, ¿no? Entonces, hermanos, el silencio que se guarda por rencor, miren que puede ser más destructivo que una confrontación. El rencor no resuelto tiende a crecer, ¿no?, y fermentarse en el corazón, conduciendo eventualmente a la venganza. Absalón guardó silencio como una forma de ocultar su ira, pero ese silencio no fue de sanidad, sino de un odio controlado que finalmente lo va a llegar a consumir. Ahora, hermanos, este versículo nos recuerda que el rencor no resuelto es una bomba de tiempo espiritual. El resentimiento que se guarda en el corazón, aunque parezca controlado y oculto, está allí, ¿no?, fermentando, y puede conducirnos a decisiones, ¿no?, y acciones destructivas si es que no lo tratamos a tiempo. La palabra habla de la amargura, ¿no?, en varias partes, ¿no? Como en Hebreos 12:15, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, hermanos, el rencor y el odio tienen un poder contaminante, y no solo nos afecta a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Absalón, al no enfrentar su dolor y resentimiento, permitió que estos sentimientos lo dominaran y lo llevaran a la destrucción, afectando no solamente su vida, sino la de toda la familia real. Hermanos, ¿qué dice Efesios 4:26-27? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y hermanos, este pasaje nos muestra que el enojo no es pecado en sí mismo, ¿no? Pero sí, sí, si no se maneja correctamente, puede convertirse en pecado. La clave, creo yo, está en no dejar que el enojo se convierta en rencor, ni permitir que dure mucho tiempo, ¿no? Absalón no hizo nada para resolver su enojo, ¿no?, con Amón. Y el rencor se enraizó, ¿no?, en su corazón, lo cual lo llevó a una terrible venganza. Entonces, hermanos, para nosotros es importante, ¿no?, reconocer que el rencor y el enojo no resueltos afectan profundamente nuestra vida espiritual. Debemos aprender a manejar nuestras emociones de manera que no permitamos que se acumulen y nos lleven a tomar decisiones equivocadas. La reconciliación, hermanos, y el perdón son esenciales. Si guardamos resentimientos, esos sentimientos pueden acabar transformándose en odio, venganza, ¿no? Y pueden terminar destruyendo lo que amamos. Es necesario, hermanos, que en lugar de guardar silencio y permitir que el rencor crezca, busquemos, ¿no?, una resolución pacífica, ¿no?, y amorosa, ¿no?, en las situaciones de conflicto.
La gracia del Padre es poderosa, ¿no? Para sanar nuestros corazones y ayudarnos a perdonar. Sobre todo esto, ¿no, hermanos? A perdonar, por muy difícil que sea. Perdonar es soltar esa mochila pesada que nos bloquea muchas cosas, ¿no? Yeshua mismo lo enseñó, ¿no? En el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos. Entonces, hermanos, esa es mi opinión, hermano Ariel. Gracias. Gracias por su comentario, hermano Enrique. Hermana Ada, ¿quiere dar un pequeño comentario? Vamos a seguir entonces. Vamos a Oh, terminar sí, sí, solo un pequeño comentario que me llamó la atención, pues, la palabra necio, ¿verdad? Que la repite en Mateo 5 del 22, verso 22, pero aquí algo hermoso es de que dice que en ese tiempo en que estaba el rey David, pues dice que eran llamados necios a aquellos que negaban la instrucción de Abba, negaban la instrucción, rechazaban esa instrucción y cometían esos grandes errores, ¿verdad? Recordemos que también en este tiempo vivimos la misma lucha, porque el enemigo solo ha venido a engañar, ¿verdad? A hurtar y a matar. A eso ha venido el enemigo. Entonces, nosotros pues estamos recibiendo la instrucción cada día, ¿verdad? Cada día de nuestra vida. Nosotros tenemos que estar alertas. eh, Tenemos que enseñarles también a nuestros hijos el significado de esa palabra, ¿verdad? Porque dice que no es solo por lo intelectual que se hable de esa palabra necio, sino lo que conlleva la palabra necio, ¿verdad? Sabemos de que el sentimentalismo y la avaricia, ¿verdad? Eh, es algo que es peligroso, ¿verdad? Porque en realidad el mundo está plagado del deseo, ¿verdad? El mundo está plagado del deseo, de los falsos sentimientos, del falso amor, ¿verdad? De la injusticia. Y sobre todo, pues, como lo dicen los mandamientos, cuando nosotros hablamos el Shema todos los días, no es solo repetir esas palabras que están escritas en Deuteronomio o en Marcos, sino es verificar en realidad los mandamientos, cada uno de ellos. Y dentro de los mandamientos, ¿verdad? Que están escritos, pues está la avaricia, ¿verdad? Entonces el deseo a lo que no podemos obtener. Entonces, esto nos lleva, ¿verdad? Que nosotros abramos los ojos en la instrucción que le demos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, ¿verdad? A las personas que deseen conocer en verdad qué es el significado de estos estudios. Cada uno conllevan a un mandamiento precioso, ¿verdad? Un mandamiento precioso. Y no nos habla solamente directo a una carne, sino nos habla también a lo material. Esto lleva también generalizadamente a lo material, ¿verdad? Entonces, sí, todos los comentarios desde el principio con el hermano Misael, pues ¿qué más? Tenemos tanto, ¿verdad? De cada uno, de todos los que opinan, pues en lo poquito que yo puedo opinar, pues es eso, ¿verdad? Algo hermoso que uno aprende cada noche para poder llevar esas buenas nuevas de salvación y mantenernos en esa senda estrecha para poder vivir bien, deleitarnos de esa instrucción preciosa. Solamente, hermano Ariel. Gracias, hermana Ada, por su comentario. Eh, Gracias a cada uno de mis hermanos por sus comentarios. Entonces vamos a continuar, hermanos, con la lectura. Estamos ahí en el versículo 23 y vamos a terminar hasta el 39, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la lectura. Dice, 2 años después, imagínense, 2 años esperó, dice,
Cuando Absalón tenía esquiladores de ovejas en Baal Hatzor, a donde la aldea, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey. Absalón fue al rey y dijo: tu sirviente tiene esquiladores de ovejas. Por favor, el rey y sus sirvientes vengan con tu sirviente. El rey respondió a Absalón: no, mi hijo, no vayamos todos, no queremos ser carga para ti. Absalón lo presionó, pero él no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón le dijo: si tú no vas a ir, entonces deja que mi hermano Amón vaya con nosotros. El rey le dijo: ¿por qué ha de ir él contigo? Pero Absalón le seguía presionando. Así que él dejó a Amón y a todos los hijos del rey ir con él. Y Absalón hizo un banquete, como el banquete de un rey. Absalón ordenó a sus sirvientes: presten cuidadosa atención. Cuando Amón esté contento de beber vino y yo les diga a ustedes maten a Amón, entonces lo matan. No tengan temor, yo soy el que los está ordenando hacerlo, pero tengan coraje y sean valientes. Los sirvientes de Absalón le hicieron a Amón como Absalón había ordenado. A esto todos los hijos del rey se montaron en sus mulos y huyeron. Mientras ellos estaban de camino, las noticias llegaron a David que Absalón había matado a todos los hijos del rey y ni uno de ellos estaba vivo. El rey se levantó, se rasgó las vestiduras y se echó en la tierra, mientras todos sus sirvientes estaban junto a él con todas sus vestiduras rasgadas. Pero entonces Jonadab, el hijo de Shimá, el hermano de David, habló. Él dijo: mi Adón no debe pensar que han matado a todos los jóvenes, los hijos del rey. Solamente Amón está muerto, porque él ha sido designado para muerte por la boca de Absalón desde el día que él humilló a su hermana Tamar. Así que mi Adón, el rey, no debe llevar este asunto al corazón diciendo: todos los hijos del rey están muertos, solamente Amón está muerto. Sin embargo, Absalón huyó. El joven vigía miró y vio mucha gente ir por el camino detrás de él de la zona montañosa. Jonadab le dijo al rey: mira, los hijos del rey están presentes de acuerdo a la palabra de tu sirviente. Así ha sucedido. En el momento que él terminó de hablar, los hijos del rey llegaron y lloraron a gritos, y el rey también con todos sus sirvientes lloraron con gran dolor. Absalón huyó y fue a Tamaí, el hijo de Ammijú, rey de Geshur. David hizo luto por su hijo todos los días. Así que Absalón huyó, fue a Geshur y se quedó allí 3 años. Pero cuando el rey David se reconcilió con la muerte de su hijo Amón, dejó ir tras su hijo Absalón. Bien, hermanos, entonces acá ya vemos que 2 años se esperó Absalón para planear algo en contra de su hermano, ¿no? Y sin duda esto, hermanos, es como ya se explicó, son consecuencias, ¿no? Entonces, vemos acá que Absalón utilizó una fachada de una fiesta. Hermanos, muchas veces el enemigo usa fachadas para querer destruirnos, para querer matarnos. Mire, dice que utilizó la fachada de una fiesta con el fin de matar a su hermano. Es algo triste ver esto y leerlo, cómo es que
que sucede, hermanos, porque dice en el versículo 28 que Absalón ordenó a sus sirvientes, ¿no? Que lo mataran, que mataran a Amón, y les ordenó que no tengan temor, les dijo, ¿verdad? Y el 29 pues ya relata lo que le hicieron. Entonces dice que mientras ellos iban de camino, dice que las noticias llegaron a David, que habían muerto todos sus hijos. Pero miren, hermanos, cómo es el enemigo. El enemigo se burla literalmente de quien había aconsejado. Mire qué dice el versículo 32, dice, Jonadab, el hijo de Shimei, el hermano de David, habló con él, con David, ¿no? Dice, mi Adón no debe pensar que han matado a todos los jóvenes, los hijos del rey, solamente Amón está muerto, y le dice, porque él ha sido designado para muerte por la boca de Absalón desde el día que él humilló a su hermana Tamar. Pero no le dice, yo le aconsejé a él también, ¿verdad? Eso no le dice. Mire cómo es el enemigo, hermano, que te burla. Le hace ver a David que él es inocente, ¿no? Que él no mata una mosca, pero sin duda, él fue el que sembró esa semilla en el corazón de Amón para que pasara este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, vemos que sigue diciendo en el versículo, ya cuando Absalón huye, ¿no? Se va con su abuelo materno, a Geshur. Dice que estuvo ahí por 3 años. Entonces, hermanos, vemos acá algo interesante, ¿no? Que la venganza es solamente del Padre. Uno, nosotros, este segundo mensaje es que la venganza es del Padre, ¿no? Y también debemos de tener cuidado con el enemigo, porque de lo que nos dice se burla de nosotros. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando caemos. No esperemos que el enemigo venga y nos dé la mano para levantarnos, para tirarnos más al fondo. Entonces, no demos espacio a este tipo de sentimientos, ¿verdad? Entonces, voy a abrir los comentarios para mis hermanos. Adelante, pastor. Sí, gracias, hermano Ariel, por esta oportunidad, como podemos ver aquí, ¿no? Como el enemigo, por eso nuestros pensamientos tienen que estar encaminados a la verdad, hermanos. O sea, la palabra del Eterno. Porque si en nuestros pensamientos está la palabra del Eterno, déjenme decirle que todo va a caminar en shalom. Pero cuando nuestros pensamientos están encaminados a cualquier deseo carnal, recordemos aquí ya recapitulando un poco lo al principio para dar mi comentario al final. Recordemos que Amón, el hijo de David, él estuvo maquinando en su mente y lo que él quería hacer, ¿no? Y luego de que violó a su hermana, el mismo pecado lo llevó a la muerte. Es triste y lamentable eso, hermanos. Tamar, ella fue violada y fue deshonrada. Entonces vemos también que eso como papá es doloroso. Un hijo muerto, una hija violada, hermanos. Y aquí vemos un hijo con un resentimiento en su corazón, hermanos, pero ese resentimiento lo llevó a actuar igual como actuó Amón al principio, porque él también llevó esos pensamientos cautivos a su carnalidad. Recuerden que la carnalidad está en los malos pensamientos. Entonces lo llevó y tuvo él 2 años planeando lo que él quería hacer, cómo quitarle la vida a su propio hermano.
Entonces, como podemos ver nosotros aquí, hermanos, un hijo que maquinó en su mente y por ser violador, el mismo pecado, él murió. Vemos a la hija de David también violada y deshonrada. Vemos al tercer hijo de David, Absalón. Maquinó cosas durante 2 años. También lo transformó en ser un asesino de su propio hermano. Y sobre todo también huyó. Entonces, y eso el enemigo, como usted bien lo comentó, hermano Ariel, que el enemigo siempre está presente en todo. Vemos cómo el enemigo estuvo presente al principio y vemos cómo está presente en el capítulo 32. Y ahí lo que a mí me llama la atención también es que le dice él, mi Adón, no debe pensar que han matado a todos los jóvenes, los hijos del rey. Solamente Amón está muerto porque él ha sido designado para muerte por la boca de Absalón desde el día que él humilló a su hermana Tamar. Entonces vemos cómo el enemigo, según él, llevó una noticia suave, pero lo que él estaba confirmando que era Absalón el que había matado. Entonces, hermanos, todo esto nos lleva a la reflexión que no le debemos dar cabida al pecado, hermanos, porque ayer se leyó en Santiago 1:15, también lo vuelvo a repetir, pongámosle atención. Entonces, habiendo concebido, el deseo da a luz al pecado. Y cuando el pecado está completamente crecido, oiga, crecido, 2 años le llevó a Absalón para que ese pecado que él cometió creciera a toda su magnitud que él quería, produce la muerte. Entonces es triste y lamentable, hermanos, ver cómo una familia se desintegra. Nosotros en nuestro pecado de ignorancia por apartarnos de la Torá, hicimos muchas cosas que hoy nos avergonzamos, pero fue en ignorancia, hermanos. Pero recuerden que todos ellos eran instruidos en la Torá desde pequeños. Como Tamar le dice estas palabras, no mi hermano. Ella le respondió, no me avergüence. Cosas como estas no son hechas en Israel. No hagas esta locura. Ellos tenían el conocimiento, mas nosotros no teníamos en el conocimiento en el pasado. Pero hoy que nosotros tenemos el conocimiento, hermanos, déjeme decirle que no está en nosotros pensar cosas. No está en nosotros tener resentimiento guardados de años atrás, porque desde que nosotros venimos y reconocimos a Yeshua como nuestra máxima autoridad, hermanos, dice que él tomó esos pecados pasados y los tiró a las profundidades del mar. Entonces, hermanos, muchas veces las raíces de amargura no abarcan solamente el que los lleva, sino abarcan a toda la familia, abarcan a nuestros hijos, a nuestra primera generación, a nuestra segunda generación y a la tercera y a la cuarta generación. ¿Por qué? Por desobediencia a la Torá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo? Que nosotros conocemos la Torá, conocemos mandamientos, estatutos y decretos, enfocarnos lo que el Padre quiere, hermanos, y sobre todo pedirle al Padre que su infinito amor y piedad termine de romper esas maldiciones generacionales que muchas veces nuestros antepasados hicieron y hoy muchas veces pueden abarcar a nuestra familia. Pero nosotros hoy, con autoridad que el Padre ha puesto en nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tenemos esa autoridad para romper las maldiciones en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Él lo hace por cada uno de nosotros. Ese es mi comentario, hermano Ariel. Gracias. Gracias, pastor, por su comentario. Hermano Jerry, adelante. Gracias, Arielo. Estaba pensando en lo que dijiste en el comienzo sobre este versículo 18, donde dice
Ella estaba usando una túnica multicolor, así era como solían vestir a las hijas del rey que eran vírgenes. O sea, ahí literalmente y hay un propósito, porque usaban esas túnicas de multicolor. Pero también me acuerdo cuando el hijo de Jacob le regaló la túnica ¿a quién? A José, ¿verdad? Entonces eso representaba a las naciones. Entonces aquí, si lo llevamos espiritualmente, la túnica que ella tenía, el mensaje era para todas las hermanas de los 4 puntos de la tierra. O sea, este mensaje es espiritual otra vez y es para todas las hermanas. Como, como acá ella pone ceniza sobre su cabeza, rasgó su túnica que estaba sobre ella y salió llorando a gritos continuamente. Ya lo explicó el pastor, lo explicó bastante bien, pero sin embargo, como Absalón, su hermano, dice en el 20, le dijo, ha estado contigo Amnón, tu hermano, pero ahora mi hermana, estate callada porque él es tu hermano, ten cuidado de no mencionar este asunto. Entonces vemos cómo ya había un sentimiento guardando raíces de amargura y esta era la razón para matar al hermano. Ya que este mensaje es para las naciones. Esto es bien temido, y estamos viendo que, vea, nosotros con nuestros hermanos estamos a punto de corregir un error que podemos matar a un hermano con una sola palabra. Con una sola palabra podemos matar a un hermano. Y muchas razones vamos a tener como para decirle, a este tipo no, a este sí, nos vamos a poner de jueces. ¿Por qué? Por los sentimientos. Yeshua, cuando llegó, tenía suficientes razones para no llegar aquí y no salvarnos. Sin embargo, la misericordia de él fue, a mi punto de ver, incomprensible, ¿verdad? De tanto amor que tiene el Padre, de que Yeshua llegue como primogénito a la salvación de cada uno de nosotros. Ahora, el nombre de cada uno de nosotros ya está escrito en el libro de la vida. Solamente depende de mí si yo borro mi nombre o persevero en que mi nombre prevalezca en el libro de la vida. Es muy fácil enojarse, es muy fácil tirar un juicio, es muy fácil actuar de acuerdo a mis sentimientos. Sí, pero esta enseñanza cada vez es más profunda y más profunda de guardar nuestras palabras en contra del pueblo de Israel, que no es el pueblo mío, es el pueblo del Eterno, es el pueblo del Papá. La otra casa, la casa de Judá. ¿Cuántas veces, y los hermanos judíos, los hermanos mayores, ellos han despreciado, yo lo he visto de esa manera, ¿no? Y lo he escuchado de mis compañeros de trabajo. Dice, esa gente desprecia a la otra gente, pero ellos no entienden y yo siempre trato de explicarles, lo que pasa es que ellos siguen lo que dice la Torá. Entonces, para el mundo, eso hace que ellos lo miren, lo miren y lo razonen de una manera en que esa gente desprecia al mundo. Pero nosotros al estudiar la Torá, vamos entendiendo que ellos no desprecian al mundo. Al contrario, ellos aman la creación del Padre. Desde las plantas, los animales y todo ser humano. Entonces, por eso es que esta enseñanza, gracias al Padre que usó al rey David,
para que nosotros aprendamos a guardar esa lengua, a no matar a tu prójimo. ¿Qué importa cuál haya sido la razón? Vea, golpees esa boca para que no salga palabra en contra del hermano. Y esta es una experiencia para de aquí en adelante, de cuando ve un hermano, vea, usted va a ver sus errores, pero le toca orar por esa persona. Porque Yeshua tuvo misericordia por esa persona y vino, murió por él para que él coja la salvación, porque es pueblo del Eterno. Lo dice, ya no quiero más sacrificios, busco misericordia, misericordia quiero. Así es que ninguno de nosotros, al aprender estos estudios tan profundos, que se nos quede grabado en guardar nuestros sentimientos y razones para, especialmente con el pueblo de Israel y de Judá. Hasta ahí no me voy a dejar mi comentario. Es muy bonito este estudio. Gracias, Arielo. Lo has llevado muy bonito. Gracias por su comentario, hermano Jerry. La gloria y la honra sea para el Padre de este estudio. Hermano Jorge, adelante. Sí, gracias, hermano Ariel. Sí, vemos aquí que como ya había yo comentado, ¿no? Que Absalón no dijo nada en el momento que pasó la deshonra de su hermana, pero que se la iba a cobrar, se la iba a cobrar. Eso estaba ya marcado en el corazón de él. Y vemos que él hace una fiesta, ¿no? Donde el rey iba a ir juntamente con sus hermanos, los hijos de David, sus otros hermanos. Pero de preferencia pidió a alguien, ¿no? Amón. O sea, la fiesta, él era el invitado principal ahí, no podía faltar Amón. Entonces, hermanos, vemos que como la astucia, ¿no? La astucia, el rencor, el odio, se juntaron ahí. Entonces, Absalón va a ejecutar un plan que lo tenía ya trazado, porque dice que pasando 2 años, o sea, le quedó tiempo para planearlo muy bien. Ahora, hermano, lo que llama la atención que cuando el primo de Amón, el que le dio el gran consejo, se burla, ¿no? Le dice, bueno, al final del día él tenía que morir. O sea, estaba determinado que él tenía que morir. Pero vemos que David no se había enterado de esta humillación de Tamar. Porque ahí no vemos que David haya hecho siquiera duelo por su hija o algo, ¿no? Solamente se dolió porque murió el primogénito, Amón. Entonces, David no podía favorecer ni a uno ni a otro porque los tres eran hijos. O sea, le dolió más el primogénito. Sí, vemos ahí que le dolió más el primogénito, pero no vemos por la hija. Ahora, Absalón huye, ¿no? Pero lo que llama la atención es de que él le dice, mire, maten a Amón y no tengan piedad de él, ejecútenlo, porque yo he dado la orden. ¿Sí? Hermano,
vemos cómo como bien usted comentó, hay un dicho que dice, el adversario paga mal a quien bien le sirve, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ciertamente Amón ejecutó su plan con Tamar y vemos que después se ríen de Amón, ¿no? Que se tenía que morir. Bien, entonces, todo esto que hemos estudiado, hermano, vemos claramente las consecuencias que David estaba pasando. Unas consecuencias tan duras que su mismo hijo Absalón prepara una fiesta para matar a su hermano. Comentaba el hermano Enrique que lejos de hacer todo eso, busquemos la reconciliación con el hermano, que no guardemos raíces de amargura, pero aquí Absalón no estaba pensando en que se iba a reconciliar con su hermano Amón. ¿Por qué? Porque fue una gran deshonra. Dice que eso no se había visto en Israel. Era un caso o un primer caso que había sucedido ahí. Entonces, hermanos, si nosotros que estamos estudiando Torah, ¿sí? No se puede dar este tipo de casos ya. David y sus hijos eran instruidos en la Torah, conocían la Torah, pero mira hasta dónde un pecado o una maldición lo fue arrastrando hasta todo eso. Sí. Tenía que pasar eso. El padre ya le había dicho las consecuencias que iba a pagar. Entonces, todo esto, como dijo el hermano Jerry, nosotros tenemos que evitarlo, ¿no? A veces cuesta quedarse callado, sí. Hablar de los errores que cometen los hermanos mayores. Mira, hermano, eso es lo más costoso para mí, quedarme callado, pero lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque, pues, como quiera que sea, pues, si de parte de ellos nos tienen rencor o odio porque no somos blancos como ellos, pues ese es su problema. Pero en cuanto a mí, yo tengo que mantenerme callado, ¿sí? Que no les gusta que nosotros carguemos los zipsis o que nos dejemos la barba, pero ¿qué vamos a hacer? Ahí que se arreglen ellos con el padre, porque yo qué puedo hacer. Me dicen, no, es que tú no eres israelita porque los de tal país no son israelitas. Bueno, ese es tu problema. Ahí discute tú solo. Pero eso cuesta, hermano. Cuesta. Mayormente que, no sé, cargan como un rencor, un odio hacia uno. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí hay que quedarse callado. ¿Por qué? Porque fácilmente uno puede abrir la boca y pecar contra el Padre. Entonces, hermano, este estudio da una gran enseñanza que debemos de mantenernos o meditando en la palabra del Padre para no caer en las tentaciones del adversario. Porque como bien le digo, el adversario puede estar pasando la comida enfrente, pero uno no puede estirar la mano, ya no debe. Entonces, ese es mi comentario, hermano Ariel. Muchísimas gracias. Muy bonito su estudio. El Padre lo siga usando.
Amén. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Padre, hermano, sea la honra y la gloria. Hermano Enrique, adelante con su comentario. Gracias, hermano Ariel. Entre los versículos 28 y 29, o bueno, vemos, ¿no? Precisamente que dice, mataron a Amón conforme a la orden de Absalón. Entonces, hermanos, en este pasaje Absalón finalmente no lleva a cabo su plan de venganza y ordena la muerte de su hermano Amón. Y este acto, ¿no? Es el resultado, ¿no? De años de resentimiento, de frustración acumulados, ¿no? En el corazón de Absalón, debido a lo que le pasó a su hermana, ¿no? A Tamar, por parte de Amón. Ahora, hermanos, vemos que la justicia humana, al no ser ejercida de manera adecuada, acaba tomando la forma de una venganza personal. Absalón, al decidir tomar la justicia en sus propias manos, no solamente desobedece a Yahweh, sino también usurpa el rol que le corresponde a la autoridad divina, ¿no? Y a la justicia legítima también, ¿no? Ahora, la venganza personal, hermanos, nunca puede considerarse una forma de justicia, ¿no? Una justicia legítima. Absalón cometió el grave error de asumir el papel de juez, tomando decisiones impulsivas, ¿no? Basadas en el dolor, en el resentimiento, en lugar de confiar, ¿no? En la justicia del Padre. La venganza humana nunca puede traer la paz, ¿no? La paz que promete, ¿no? O que uno cree que va a tener. Aunque pueda parecer que Absalón estaba haciendo justicia en nombre de su hermana, su acción solo aumentó el mal, ¿no? Y la destrucción en la familia. Y hay que tener en cuenta que en la palabra el Padre es el juez justo y nos ha mandado a no tomar venganza por nuestra cuenta. Entonces, hermanos, el pecado no tratado engendra más pecado. La inacción de David, ¿no? Para tomar acción cuando Amón violó a Tamar, abrió la puerta, ¿no? Para que el resentimiento se convirtiera en odio. Y ese odio finalmente se transformó en venganza. Absalón, al tomar la justicia en sus manos, perpetúa, ¿no? El ciclo de violencia, ¿no? Que comenzó con la violación de Tamar. Hermanos, ¿qué dice Romanos 12, 17 al 21? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y hermanos, este pasaje de Romanos subraya, ¿no? El principio de no tomar venganza y dejar que el Padre, pues justo se encargue, ¿no? De las injusticias. Ya hemos visto, ¿no? Que la venganza personal solo alarga el mal, mientras que la paz y el perdón son los caminos que el Padre ha establecido para resolver los conflictos, ¿no? Ahora, hermanos, para nosotros, que ya no debería pasar, pero es fácil caer, ¿no? En la trampa de la venganza, cuando alguien nos hace daño. Pero debemos recordar que tomar la justicia en nuestras manos solo agrava las situaciones. El Padre nos llama a perdonar y a confiar en que Él hará justicia en su tiempo perfecto, ¿sí? La ira y el rencor que se alimentan de nuestra voluntad de hacer justicia por nosotros mismos pueden nublar nuestros juicios y destruir nuestras relaciones. Absalón nos enseña que la falta de acción de David al no tratar el pecado de Amón condujo a una cadena de maldad. Cuando no enfrentamos los pecados y las injusticias correctamente, permitimos que el ciclo de daño continúe. Y muchas veces lo que empieza como una injusticia personal puede convertirse en una serie de acciones que causan destrucción. Entonces, hermanos, es crucial que aunque enfrentemos situaciones injustas, debemos dejar lugar que el Padre se encargue de todo. Él es quien realmente tiene la autoridad para juzgar y nos promete, ¿no? Que Él hará justicia de la manera correcta. Entonces, hermano Ariel, ese es mi comentario, muy buen estudio. Como siempre, estamos aprendiendo día a día, cada vez más.
Gracias, hermano Ariel. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Y adelante, hermanada. Sí, como lo vuelvo a repetir de lo que yo comenté al principio, pues simplemente David sabía que su hijo, su primogénito, ya estaba destinado a la destrucción del Jae, ¿no? Dice ahí la palabra, ¿verdad? Y sabemos de que, como lo dice el Salmo 14, que da la respuesta a este acontecimiento, ¿no? Que dice, por David los necios dicen en su corazón, no hay ningún Elohim, ¿verdad? Entonces, ese, ¿cómo le podría decir? Ese dictamen de la persona que cometía este incesto, pues las leyes ya estaban dadas, ¿verdad? Ya estaban escritas, ya se habían entregado. Y el pueblo de Israel no podía, ningún hijo podía entrar a cometer esa clase de pecado, ¿verdad? Por eso dice en este Salmo 14, no hay ningún Elohim, dice su corazón del necio. Ellos andan en corrupción y se hacen abominables en sus recursos. Nadie hace lo que es correcto. No hay tan solo uno, dice. Desde, desde el cielo Yahweh observa a la humanidad para ver si alguno tiene entendimiento, si alguno busca Elohim, pero todos se hacen a un lado. Todos por igual son inservibles. Nadie hace lo correcto, ni uno solo. Ellos ni tan siquiera aprenden. Todos estos obreros de maldad que se comen a mi pueblo como si comieran pan y nunca claman a Yahweh. Estas son las personas que se olvidan de la Torá, hermano. Estas son las personas que olvidan que existe un rey al que hay que obedecer, ¿verdad? Dice que de él no podemos burlarnos nunca, porque sus planes ya están escritos, ¿verdad? Para que sus hijos sigan esa senda de obediencia. Y ahí vamos a ir aprendiendo en cada uno de los estudios el balance que debe de tener, el autodominio que debe tener, cómo refleja el fruto del Ruach, la persona que busca todos los días al Padre, y que el Ruach HaKodesh mismo no permite que caigan en la tentación. Por eso dice que una mente ocupada siempre estará obediente a la Torah, pero una mente desocupada dejará que aniden esos pájaros y hagan averías en sus pensamientos. Y esto es desde un deseo, ¿cómo le podría decir? Tan fácil desear a un ser humano en nuestra mente, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Esto es tan fácil, ¿verdad? Caer en la tentación. Solamente, hermano. Gracias, hermana Ada, por su comentario. Igual a todos mis hermanos. Gracias por sus valiosos comentarios. Esta noche han sido de mucha ayuda y bendición. Que el Padre siga poniendo esas palabras inspiradas por Él, hermanos, en la boca de cada uno de nosotros para seguir bendiciendo, ¿no? Y seguir también haciendo lo que Él nos manda, que lo cual es comunicar su verdad, ¿no? De la Torah. Entonces, gracias, hermanos, por sus comentarios. Ha sido de mucha bendición. Y pues vamos a terminar con una oración. Pastor, no sé si hago la oración y después... Oh, ok. Está bien, hermano Ariel. Adelante. Bueno, hermanos, entonces ahí de donde esté, inclinen sus rostros. Vamos a despedirnos en oración al Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito y exaltado eres tú, Yahweh, Rey del universo. Gracias, Padre, por permitirnos analizar tu palabra una vez más con nuestros hermanos. Y gracias también por permitirnos ver ese mensaje que cada uno
que tú pones en cada uno de nuestro corazón para que podamos expresar, Padre, qué es lo que tú quieres de nosotros. Padre, en esta noche te pedimos tu protección, ya que vamos a dormir, te pedimos tu bendición también. Queremos ir a descansar. Bendice a mis hermanos, a mi hermano pastor allá en Spring Valley, Nueva York, a su familia, a su esposa, Padre, cuídalos. También a mi hermano Jorge, a su esposa, a mi hermana Flor, Padre, a su familia, cuídalos y bendícelos igual. A mi hermano Jerry, ahí en New Jersey, a su esposa, a sus hijos y a sus hijas, Padre, por favor, cuídalos. Igualmente a mi hermano Enrique en Perú, Padre, por favor, a su familia y a sus hijos, cuídalos y bendícelos. Así como a todo el pueblo de Israel, Padre, te pedimos una bendición especial y una protección con tu rúa, Padre, para esta noche. Queremos descansar y procesar todo lo que hemos aprendido esta noche, Padre, para que sea de mucha bendición para nosotros. Gracias te damos por todo lo bueno que tú eres. Y todo esto no fuera posible si no fuera por el sacrificio que hizo nuestro Rey, nuestro Adón, nuestro Yahshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Amén, amén. Vamos a hacer conteo del Homer, hermanitos. Que en este conteo del Homer número 26 sea nuestro abacadosh en su infinita piedad, rompiendo toda maldición generacional en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros descendientes que nosotros aún no conocemos. La oración del conteo del Homer dice así: Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Adonai, Adonai. Eloheinu melech haolam, Eloheinu Eloheinu melech melech haolam, haolam, Haolam. asher kedishanu, asher kedishanu, kedishanu, bemisbotav, bemizvotav, Botan. betzivanu, 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 al sefirat haomer. al al sefirat sefirat haomer. haomer. Bendito eres tú, Yahweh, Bendito eres Bendito tú, usted, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, nuestro Elohim, Rey del del Rey del universo, universo. quien nos ha santificado con sus mandamientos quien nos Quien ha nos nos ha ha santificado con santificado sus santificado con con sus sus mandamientos mandamientos. mandamientos y nos ha ordenado y y nos nos ha ha Nos ha ordenado 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 lo concerniente a la cuenta del Homer. lo lo concerniente a la concerniente a la cuenta del cuenta hombre. del Homer. Hoy es el día 26 Hoy Hoy es es el 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 día 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 26 26 y quedan y 20 quedan quedan queda días para 24 llegar días para llegar a Y Shavuot. Shavuot. 21 días para la fiesta de Shavuot. Adonai Eloheinu Tecaolam. Gracias, Bendito es tu Yahweh. bendito Abacadosh. Gracias, hermanitos. Gracias, Gracias, hermanos. Mariel. Shalom, shalom.